Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Soy Guillermo Cataneo. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de seguridad de aplicaciones móviles. Es el tema de la CyberTalk de este jueves de ciberseguridad. Antes de iniciar, quisiera comentarles lo que vamos a hacer la siguiente semana. La siguiente semana, en la charla de los jueves, vamos a hablar de historias de terror, ¿no? Vamos a referirnos a la semana de Halloween, de Día de Muertos, y vamos a estar hablando de historias de terror de ciberseguridad. Va a estar muy padre, muy divertido, no se pierdan la sesión y espero nos puedan acompañar el próximo jueves. Y bueno, ya el próximo jueves les daremos la agenda de las próximas sesiones, que no la tengo ahorita disponible, pero ya están los temas que vamos a estar tratando en todo noviembre y diciembre. Entonces, incluso creo que en LinkedIn ya los pueden checar. Ahí las pueden checar, pero bueno, el próximo jueves va a estar muy divertido, muy padre. Vamos a hablar de historias de terror de ciberseguridad, ¿vale? Bueno, entonces, entrando en el tema, el día de hoy, como les comenté, vamos a hablar de seguridad de aplicaciones móviles y voy a iniciar mostrándoles algunas cifras de un estudio de ciberseguridad que hizo una empresa que se llama Avnox, que es una empresa especializada en seguridad de aplicaciones móviles. Y esta compañía, de hecho, tiene una plataforma de análisis de seguridad de aplicaciones móviles que vamos a ver más adelante en esta misma sesión. Entonces voy a empezar por ese tema, ver algunas cifras. Okay. Bien, estas cifras que les muestro son de un estudio que hizo Avnox a 50 aplicaciones fintech de Estados Unidos, ¿ok? Y bueno, estos son en resumen de lo que hallaron, ¿no? Con este estudio que hicieron. Como podemos ver, el 91% de las aplicaciones fallaron pruebas de seguridad básica, pues esto es prácticamente 45 de las 50 aplicaciones tiene fallas de seguridad básicas en su aplicación móvil. 81% de las aplicaciones tienen alguna configuración que permiten la fuga de datos. Ese es el segundo dato importante que se encontró en este estudio. El 48%, o sea, prácticamente la mitad, o sea, 25 aplicaciones tienen digamos, una vulnerabilidad cuyo score es 9 o mayor, o sea, es un score de vulnerabilidad alto, ¿no? Eso es una vulnerabilidad grave, o sea, la mitad de las aplicaciones analizadas tienen una vulnerabilidad grave, ¿vale? Después, 86% se encontró que tienen de 4 a 6 vulnerabilidades y 92%, o sea, prácticamente todas tienen al menos una vulnerabilidad que tenga un score 7 o mayor, ¿ok? Entonces, bueno, como podemos ver, lo que nos indica es que la mayoría de las aplicaciones tiene vulnerabilidades, más de la mitad tiene una vulnerabilidad grave, ¿ok? Y bueno, y en general, pues todas están fallando con las pruebas de seguridad básicas que aplican para este tipo de aplicaciones, ¿ok? Entonces, bueno, esto lo que nos deja es, la verdad es que estamos ante un escenario no complejo, ¿no? La verdad es que es muy complicada liberar aplicaciones seguras que no tengan vulnerabilidades. Cada vez se pide que los desarrollos se liberen más rápido, ¿no? Que nuestros programadores hagan las aplicaciones, las programen más rápidamente y que liberen cambios y nuevas funcionalidades con fechas muy cerradas, muy próximas. Entonces esto hace que también la liberación de las aplicaciones pues no sea siempre lo más seguro que deba de ser, ¿no? Y estamos viendo en este estudio pues que la mayoría de las aplicaciones que se liberan pues tienen vulnerabilidades, ¿no? Lo más seguro es que estas cifras sean muy parecidas en Latinoamérica, ¿okay? Entonces, al final de cuentas, lo que estamos viendo es que nuestras aplicaciones o las aplicaciones de nuestras empresas pues tienen vulnerabilidades y están ahí públicas, están en nuestras tiendas y todas ellas pueden ser analizadas y monitoreadas por los hackers en busca de vulnerabilidades, ¿okay? Ese es un punto importante con el que quisiera comentar. O sea, al final de cuentas tenemos que ser conscientes de que cuando nosotros o con nuestra empresa publica una aplicación y la pone disponible en una tienda, ya sea iOS o Android,
en ese momento está disponible para todas las personas, o sea, para cualquier persona puede tener acceso a ella y muy fácilmente puede analizarla, no puede descargarla, puede hacer la ingeniería inversa ahí y empezar a analizar el código y lo que tiene, ¿no? O sea, al final de cuentas, una aplicación móvil, digamos, a final de cuentas, si lo ponemos de una manera simple, estamos entregando el código o estamos haciendo público el código y todo lo que viene dentro de ese código a todo el mundo, ¿no? Y dentro de ese todo el mundo pues están hackers o criminales cibernéticos que pueden buscar o tratar de identificar si hay vulnerabilidades en nuestra aplicación. Entonces, eso es una de las cosas que creo que primero nos tiene que quedar claro, ¿no? Que cuando nosotros publicamos nuestra aplicación, estamos haciendo público y liberando todo lo que venga en nuestra aplicación, ¿no? Por eso hay que cuidar mucho la manera en la que está construida y aquello que guarda dentro de lo que se almacena o se guarda dentro del código, ¿no? Ahora bien, vamos a iniciar a ver algunos de los puntos claves que tenemos que cuidar dentro de nuestra aplicación móvil, y para ello nos vamos a apoyar de un estándar que se llama OWASP Top 10 Mobile, ¿no? Que es parte de un programa que se llama Mobile Application Security de OWASP, y que se encarga de estar publicando y estar generando contenido referente a la seguridad de aplicaciones móviles. El OWASP Mobile Top 10. El OWASP Mobile Top 10 tiene alrededor de 10 años que salió, digamos que OWASP lo liberó. Ahorita se acaba de liberar la versión o los controles para el 2023, o sea, para este año. Pues lo que ahorita les mostramos es de inicio una comparación entre los controles que estaban publicados en el 2016 versus los que se acaban de publicar, o sea, la última actualización que hizo OWASP referente a estos controles, y cómo fue que estos cambiaron, ¿no? Algunos, como podemos ver, se retiraron o se agruparon en bloque en algunos controles, otros hay controles que son nuevos, y bueno, hay unos que fueron removidos, ¿ok? Pero bueno, a final de cuentas, estos son los 10 principales controles que tenemos que cuidar y que tenemos que revisar al momento de analizar nuestras aplicaciones para garantizar que estas sean seguras, ¿ok? Estos controles realmente son la base para todos los servicios de análisis de seguridad de aplicaciones móviles que existen en el mercado, ¿sí? O sea, a partir de estos 10 OWASP Top 10 es que los softwares de análisis de vulnerabilidades pues, se basan para identificar las vulnerabilidades y clasificarlas, ¿no? Entonces, esta es la base de las pruebas de seguridad que tendríamos que ejecutar en nuestra aplicación. Ahorita, en la siguiente lámina, vamos a ver otra manera de clasificar o de revisar nuestra aplicación, también basada en OWASP, pero bueno, vamos a iniciar con estos 10 controles de seguridad para aplicaciones móviles. Y ahorita lo que voy a hacer es voy a empezar a trabajar o hablar una breve descripción de cada uno de ellos, ¿ok? Bueno, entonces el primer control con el que vamos a iniciar se hace referencia al uso impropio de credenciales, ¿ok? ¿A qué nos referimos con este punto? Bueno, es cómo gestiona la aplicación las credenciales, y aquí nos referimos a, por ejemplo, cómo las almacena, ¿no? O dónde se almacenan las credenciales, si se almacenan sobre todo en el dispositivo. Bueno, esa es una de las fallas más importantes que existen en el uso de credenciales en las aplicaciones móviles, como si se almacenan en la propia aplicación. Otra es cómo se transmiten, ¿no? O sea, si las transmitimos de manera segura las credenciales al momento de conectarnos a nuestras APIs o a nuestros endpoints que utiliza nuestra aplicación, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a hacer referencia, por ejemplo, a un incidente que trabajamos hace unos meses, a principios de año, donde trabajamos con una aplicación que usaba unas credenciales para autenticar a los usuarios. O sea, la aplicación tenía hardcodeada unas credenciales, y estas credenciales se utilizaban para recibir las credenciales, el usuario y contraseña del usuario final. Las tomaban, las mandaban, y a través de las credenciales hardcodeadas en código es que se explotaban los endpoints y se autenticaban los usuarios. Entonces, como las credenciales estaban hardcodeadas, pues un atacante fácilmente podía ubicar estas credenciales y igual
como les comentaba, al final todos los endpoints, por ejemplo, que consume nuestra aplicación, un atacante los puede ubicar fácilmente al momento de analizar el código, hacer ingeniería inversa y analizar el código de nuestra aplicación móvil. Entonces, realmente en este caso que les comento, pues el atacante tenía ubicados los endpoints y tenía unas credenciales, digamos, privilegiadas, que les permitía hacer consultas o le permitió analizar y hacer consultas a los diferentes endpoints que tenía esta aplicación sin ningún control, ¿no? Entonces ahí había un uso inadecuado de las credenciales, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es uno de los casos y es uno de los casos más graves que tenemos que cuidar, ¿no? O sea, una de las cosas que hay que medir en este caso es el riesgo y el daño que puede generar una falla en un control de estos, y en este caso el daño del uso de credenciales impropias es muy alto, ¿no? Entonces, por eso es uno de los controles principales que hay que cuidar. Ahora, el segundo control se hace referencia a la cadena de suministro, o sea, cómo manejamos la cadena de suministro. En este caso, ¿a qué nos referimos con cómo gestionamos la cadena de suministro? Bueno, tiene varios conceptos, pero uno principalmente es las bibliotecas de tercero que utilizamos al momento de desarrollar nuestra aplicación. Al final de cuentas, en cualquier desarrollo en la actualidad, pues no todo lo desarrollamos nosotros, o no usamos componentes propios, ¿no? Al final de cuentas estamos reutilizando componentes de terceros, ¿no? Sobre todo código abierto que utilizamos. Entonces es muy importante identificar que el contenido de terceros que utilizamos pues no traiga vulnerabilidades, ¿no? O si son vulnerabilidades, pues que tengamos claro qué implican esas vulnerabilidades y si no nos afectan, ¿no? Entonces esa es una de las cosas que tenemos que cuidar, que nuestro código, si usa bibliotecas de terceros, que la mayoría de las aplicaciones lo hace, bueno, pues que esos códigos pues no traigan vulnerabilidades, y si las traen, pues que no nos afecten, ¿no? Otra de las cosas que tenemos que cuidar es la manera en la que generamos la pieza, ¿no? O sea, digamos, cuál es el ciclo que sigue nuestro proceso para generar una pieza ya que se va a liberar a producción. ¿Por qué? Porque en ese ciclo, cuando se construye la pieza, pues puede haber incrustación de bibliotecas a lo mejor que no son seguras, o bibliotecas añadidas maliciosamente por la gente interna o por un agente externo, y que esas bibliotecas que se inserten en nuestra aplicación pues generen una brecha de seguridad en nuestra aplicación, ¿no? Entonces también hay que cuidar el proceso o el flujo que sigue nuestra aplicación para ser construida y liberada, para que no se inserte un código malicioso a nuestra aplicación que después pueda ser vulnerado o pueda ser explotado por un atacante, ¿no? Entonces, a eso es a lo que se refiere el tema de la seguridad de la cadena de suministro, ¿vale? Que es el M2 de este top 10 de mobile, ¿vale? El punto 3 se refiere a la autenticación de la autorización de manera insegura, ¿no? Aquí primero quisiera hacer una aclaración y hacer una especificación de a qué nos referimos con autenticación y con una autorización. Con autenticación nos referimos a validar o a certificar que la persona que está conectando pues es quien dice ser, o sea, en este caso que nos proporcione sus credenciales correctas, ¿no? O sea, con autenticación, por ejemplo, nos referimos a validar un usuario y una contraseña, o a validar un segundo factor de autenticación. A eso es a lo que nos referimos con autenticación, o sea, validar que la persona es quien dice ser, ¿ok? Y autorización nos referimos a lo que puede hacer esas personas con las credenciales, o sea, bueno, ya te autenticaste, pero tengo que validar qué tienes permiso a hacer, ¿no? A eso nos referimos con autorización. Entonces, no es lo mismo autenticación y autorización. Autenticación es validar quién eres, ¿no? Y autorización es te voy a dejar hacer solo lo que tengas derecho o privilegios para hacer, ¿vale? Entonces, ahora es importante que estos dos puntos se manejen de manera correcta, ¿vale? ¿A qué puntos nos referimos aquí? Por ejemplo, estamos hablando por ejemplo, política de contraseñas muy débiles, ¿no? O sea, por ejemplo, que no se valide que una contraseña tenga diferentes tipos de caracteres, ¿no? O sea, mayúsculas, minúsculas, números, caracteres especiales. O sea, si nuestra política de contraseña es muy simple, pues es una autenticación insegura, ¿no?
Igual estamos hablando de los mecanismos que existen para recuperar la contraseña, o sea, cómo le voy a dar, o qué forma o qué mecanismo le voy a dar a la persona de recuperar su contraseña, ¿no? Si no es seguro ese mecanismo, pues igual estamos hablando de una autenticación insegura. También estamos hablando, por ejemplo, aquí puede haber igual casos como el que mencioné en el principio, ¿no? La manera en la que se autentica, si la autenticación o hay almacenamiento de credenciales en el dispositivo, pues también vamos a caer en una autenticación insegura, ¿ok? También, por ejemplo, el uso de que el hecho de que existan endpoints que no requieran seguridad o que no requieran una autenticación, pues también caemos ahí en una autenticación insegura, ¿no? El hecho de que haya endpoints abiertos y que puedan ser consumidos sin proporcionar una credencial, pues también caemos en una autenticación insegura. Y en el tema de la autorización, a final de cuentas también nuestros endpoints tienen que certificar o tienen que validar que para el momento de ejecutarse, pues tengan que estos validen que la persona tenga el rol apropiado para ejecutarse, ¿no? Entonces ahí hablamos de la autorización. Ahora bien, un punto importante aquí es el mecanismo de autenticación que utilizamos. En el tema de aplicaciones móviles, pues realmente lo más utilizado actualmente y lo más recomendable pues, es utilizar estándares como Auth0 o como OpenID Connect. Esos son los mecanismos de autenticación ahorita estándares en el mercado y son los más recomendados al momento de autenticar nuestra aplicación. Y asimismo, lo más recomendado es que utilizamos una solución o un proveedor de identidad, ¿no? Un identity provider, ¿no? Una solución externa a nuestra aplicación que sea quien se encargue de las autenticaciones y de las autorizaciones de nuestra aplicación, ¿ok? Entonces, igual pueden checar nuestras sesiones anteriores, nuestros directores anteriores y pueden ver el tema de soluciones CIAM, Consumer Identity and Access Management, y ahí ver el tema referente a autenticaciones y autorizaciones con una solución de proveedor de identidad, ¿no? Pero bueno, ese es el control número 3 y se refiere a autenticaciones y autorizaciones inseguras. El control 4, el M4, se refiere a una validación insuficiente de entrada y de salida. Aquí a lo que nos referimos es que los datos que proporcione el usuario en la aplicación pues tengan que ser validados, ¿no? o manejados de la manera adecuada para evitar que estos puedan ser utilizados para otro tipo de ataques, ¿no? Como puede ser el SQL injection o la ejecución de código remoto, ¿no? Al final, si no hacemos un escape o una validación adecuada del código que está proporcionando nuestro usuario, puede ser que si nuestra aplicación, si nuestros endpoints o nuestro back no está bien programado, bueno, pues puede ser susceptible a recibir ataques de tipo de SQL injection o de inserción de código a través de la entrada que está recibiendo a través de nuestra aplicación, ¿no? Y eso lo podemos evitar a través de una validación de la entrada y salida que está generando nuestra aplicación, ¿ok? Entonces, bueno, aquí ese es el control M4. El control M5, esto se refiere a comunicación insegura. Al final, nuestra aplicación móvil pues se va a comunicar con nuestros endpoints, ¿no? O sea, con nuestro back y a través de nuestros endpoints. Y esa comunicación tenemos que garantizar que sea de manera segura. Y aquí principalmente hay dos controles que hay que cuidar. uno es que toda esa comunicación sea a través de mecanismos seguros, o sea, a través de mecanismos cifrados. Y entonces aquí hay que garantizar que que la aplicación no pueda utilizar o no pueda comunicarse con ningún endpoint que no esté cifrado, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de bloquear, por ejemplo, el uso de HTTP. O sea, al final toda la comunicación tendrá que ser a través de HTTPS. También en ese punto hay que cuidar que los algoritmos o el algoritmo de cifrado que estemos usando pues sea seguro, ¿no? O sea, por ejemplo, actualmente pues no es seguro usar un cifrado SSL o un TLS10, o sea, ya son protocolos ya no seguros y nuestra plataforma tendría que garantizar que no va a usar esos mecanismos y que solo va a soportar mecanismos o protocolos seguros de comunicación, ¿no? Y además, otra de las cosas que tenemos que verificar aquí es
la comunicación, o sea, que me refiero a que los endpoints que vamos a consumir pues sean los indicados, o sea, sean o tengan el certificado, o a través de un certificado garanticemos que son los que a donde tenemos que comunicar, ¿no? Y que no haya manera de que haya un agente malicioso que se pueda comunicar en medio de nuestra aplicación, que haga un ataque en man in the middle y que pueda suplantar esos endpoints finales y al final engañar al usuario de la aplicación móvil, llevándolo a un sitio alterno, ¿no? Y ese ataque se llama man in the middle, y la manera de evitarlo es validando el certificado, ¿no? ¿Sí? Entonces, esas son las dos pruebas y los dos controles principales que hay que hacer en el tema de las comunicaciones inseguras. Todo cifrado y además garantizar que los endpoints sean los correctos, o sea, los que me estoy comunicando al certificado correcto de mi endpoint, ¿vale? Bien, ahora, el M6 se refiere a controles de privacidad inadecuados. Aquí a lo que nos referimos es la manera en que mi aplicación gestiona o maneja la información sensible o los datos de privacidad de las personas. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de RFCs, ¿no? De datos, de correos, datos médicos. O sea, si nuestra aplicación maneja datos sensibles y la mayoría de las aplicaciones lo hacen de una manera u otra, bueno, esos datos sensibles tienen que tener una manera adecuada de gestionarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, con PCI, ¿no? Por ejemplo, PCI te establece que no puedes manejar o no puedes mandar datos sensibles a través de parámetros de query en una URL GET, ¿no? O sea, por ejemplo, es un manejo inadecuado de datos sensibles. ¿Por qué? Porque al final esos datos GET, si los mandamos como datos GET, pues quedan registrados en logs de aplicaciones, ¿no? Son fácilmente identificables por los atacantes, entonces son controles que hay que cuidar en nuestra aplicación y de manera general pues ver cómo estamos gestionando la privacidad de estos datos sensibles, ¿no? Entonces eso es a lo que se refiere el control M6. Ahora bien, el M7 se refiere a las protecciones que le damos a nuestro código para liberarlo. O sea, como les comentaba en un inicio, al final de cuentas, cuando nosotros liberamos una aplicación y la subimos a una tienda, en ese momento la aplicación pues ya es pública y cualquier persona podría descargarla, cualquier persona le puede hacer ingeniería inversa, puede tratar de checar cómo funciona la aplicación, qué endpoints está consumiendo, si hay si hay llaves ahí incrustadas, si hay credenciales incrustadas, o sea, todo eso lo puede hacer. Entonces hay que aplicar diferentes controles, ¿no? O al menos los controles básicos para evitar que estas prácticas pues sean tan simples o tan fáciles de hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué controles estamos hablando? Pues el más básico es, digamos, hacer más difícil la lectura del código, ¿no? O sea, que la persona que quiera obtener el código pues no sea tan fácil y que le cueste trabajo hacerlo. Entonces, ese es uno de las primeras protecciones que tenemos que hacer en nuestra aplicación, ¿no? El hecho de hacer que cuando la persona haga ingeniería inversa pues no obtenga el código de una manera legible o no sea tan fácil leerlo, ¿no? Ese es uno de los controles que tenemos que aplicar. Otro de los controles que tenemos que cuidar es, por ejemplo, que nuestra aplicación pues no pueda ejecutarse en dispositivos que han sido hackeados o que tienen habilitado el modo root, ¿no? O sea, que se ha roto la seguridad y que por lo tanto pues no son seguros de utilizar. Entonces ahí ya tiene que haber una protección para identificar si el dispositivo donde estamos instalando pues ha sido rooteado y no es seguro, ¿no? También eso es importante, que nuestro código lleve esa protección, y también es importante que nuestro código pueda identificar si, por ejemplo, se está ejecutando en un emulador o se está ejecutando en un dispositivo tradicional, ¿no? El hecho de que la protección que se instalen en emuladores pues nos da una visibilidad de que a lo mejor el que está instalando la aplicación en un emulador pues la va a analizar, ¿no? va a estar monitoreando los llamados que hace, a lo mejor va a poner un proxy, va a analizar qué llamados está haciendo la aplicación,
Entonces, bueno, también es importante cuidar o ver cómo va a responder mi aplicación cuando está instalándose en emuladores, ¿vale? Ahora bien, el 8 se refiere a configuraciones de seguridad, ¿no? Digamos, malas prácticas o configuraciones no seguras. Aquí, por ejemplo, nos referimos a, por ejemplo, hay manera, por ejemplo, de que mi aplicación permita que vulnerabilidades sean del dispositivo, ¿no? O del sistema operativo donde se está instalando la aplicación puedan ser explotadas a través de mi aplicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso puede controlarse y puede evitarse a través de configuraciones de la aplicación. Entonces, esa es una de las cosas que podemos cuidar. Otra de las cosas que podemos cuidar igual es el tipo de comunicaciones o conexiones que puede establecer mi aplicación. A través de configuraciones de seguridad podemos bloquear el uso de por ejemplo, de protocolos no cifrados o no seguros. Entonces, todo eso lo podemos hacer a través de configuraciones de seguridad. También podemos hacer o bloquear, por ejemplo, el que mis usuarios puedan tomar pantallazos o fotos de la aplicación, o sea, puede tomarle una foto a cierto momento dentro de la aplicación, ¿no? Esto nos puede ayudar a evitar, por ejemplo, que se tomen fotos de datos sensibles o de datos de tarjetas de crédito o de X datos de operaciones que en algún momento pueden ser utilizados si son almacenados en el dispositivo, pues por un atacante, ¿no? Entonces también podemos determinar lo que podemos hacer o en qué parte la persona puede tomarle una foto a la aplicación y en qué parte no, ¿no? En qué pantalla sí y en qué parte no, y eso lo podemos establecer a través de configuraciones. También podemos establecer pues, los permisos que requiere mi aplicación para ejecutarse. Y también es muy común que existan sobreprivilegios, ¿no? Asignados a las aplicaciones, sobre todo en Android. O sea, que el programador defina que la aplicación requiere más privilegios de lo que de verdad requiere. Y bueno, al final de cuentas, estos son, digamos, superficies de ataque o privilegios en exceso que no requiere la aplicación y que al final de cuentas abre la puerta para que los atacantes puedan explotar alguna vulnerabilidad dentro de la aplicación, ¿no? Entonces, también es importante cuidar los privilegios con los que se define que va a requerir la aplicación para limitarlos solamente a los requeridos, ¿no? Entonces, aquí di varios de las cosas que podemos checar en configuraciones de seguridad y que tenemos que cuidar en el control M8, ¿vale? En el M9 nos referimos a la manera en la que la aplicación almacena la información que requiere, ¿sí? Al final de cuentas hay mecanismos seguros para almacenar la información y hay mecanismos que no son seguros. Hay zonas que podemos utilizar para almacenar datos que no son confidenciales o que no son sensibles y los podemos almacenar en zonas no seguras, pero cuando requerimos un almacenaje seguro, pues tenemos que usar componentes específicos que están hechos para almacenar datos sensibles, ¿no? Y, por ejemplo, garantizar que esos datos sensibles solo puedan ser explotados por mi aplicación y que a lo mejor no puedan ser explotados por otra aplicación o instalada en el dispositivo, a lo mejor una aplicación maliciosa que pueda analizar o buscar todas las informaciones, todos los datos almacenados que puedan ser sensibles, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo podemos almacenar la información sensible, pero de manera segura, ¿okay? Y aquí igual caemos a lo mejor en el punto M1, el hecho de almacenar credenciales que igual puedan ser obtenidas fácilmente, pues es un almacenaje no seguro y que también tenemos que cuidar, ¿no? Entonces, bueno, a eso se refiere el M9 y finalmente el M10, a este nos referimos con la criptografía o las llaves y algoritmos que puedo estar utilizando en mi aplicación. Aquí es muy importante tener claro que hay al final de cuentas algoritmos que son seguros y algoritmos que no son seguros, ¿no? O sea, hay algoritmos que no son seguros, ¿por qué? Pues porque su capacidad de cifrado pues ya no es, ya es obsoleta, ¿no? O sea, ya fácilmente se puede obtener o se puede craquear ese certificado y un atacante podría obtener la cadena cifrada. Entonces hay algoritmos que ya no son óptimos para utilizarse y que de manera general tendremos que desechar, ¿no? Y igual hay cifrados que son más modernos, más nuevos y
cuyo uso es el recomendado. Entonces tenemos que cuidar que nuestra aplicación esté usando mecanismos criptográficos modernos, seguros, y que no esté utilizando pues, mecanismos inseguros y ya obsoletos, ¿ok? Entonces, bueno, ese es el último control de este top 10 de mobile, ¿vale? No sé si tengan algún comentario o duda de estos controles. Bien, entonces voy a seguir. Ahora voy a proseguir con alguna manera de que podemos nosotros hacer estas revisiones en nuestra aplicación. Y aquí me voy a apoyar de este estándar que igual publica OWASP como parte de su proyecto de seguridad de aplicaciones móviles, que se llama Mobile Application Security Verification Standard. Este estándar se enfoca en estos 7 puntos que arriba menciono, ¿no? Está hablando de pruebas o revisiones al tema de almacenamiento, ¿no? El tema de storage, o ciertas pruebas o controles que tenemos que ejecutar al momento de la criptografía, pruebas que tenemos que ejecutar en la autenticación, controles que tenemos que tener en el tema de las comunicaciones o de la red, igual controles que tenemos que aplicar a la plataforma, ¿no? A la plataforma donde se instala, o revisiones a la plataforma donde se va a ejecutar nuestra aplicación, y revisiones que se aplican al tema de la codificación, y finalmente a la resiliencia, o sea, la capacidad que tiene la aplicación para resistir la ingeniería inversa, ¿no? Entonces, bueno, esos son los controles que propone este modelo de verificación de seguridad para aplicaciones móviles. Y ahorita les voy a compartir una hoja de Excel que igual publica OWASP como parte de este estándar, y que puede ser utilizado para que ustedes hagan sus revisiones o hagan sus análisis de seguridad de sus aplicaciones móviles. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí les estoy enseñando este checklist que igual propone OWASP para el tema de seguridad de aplicaciones móviles, y vienen los puntos que hace rato mencioné: el tema de las pruebas para el storage, las pruebas de criptografía, las pruebas de autenticación, las pruebas de red, de plataforma, de código y de resiliencia. Y cada una de estas pruebas, cada una de estas áreas, trae diferentes pruebas por cada una de las aplicaciones Android e iOS, que son las que actualmente soporta este estándar, ¿okay? Y para cada una de estas grupos, ¿no? Hay diferentes pruebas, y cada una de ellas igual tiene una liga donde da una descripción de a qué aplica o cómo podemos hacer esta prueba, ¿no? Voy a darle una descripción. Ahorita le doy clic a la primera opción, y aquí, si entramos a ver este detalle, por ejemplo, nos da una breve descripción de a qué se refiere esta prueba y cómo la podemos identificar con un análisis estático, o sea, con un análisis de código, y cómo la podemos identificar. Bueno, aquí vienen diferentes lenguajes, ¿no? Cómo vamos a identificar dependiendo del lenguaje, y después cómo la podemos aplicar o identificar con un análisis dinámico, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, como podemos ver, hay pruebas, hay diferentes pruebas, algunas para Android, otras para iOS, y cada una de las áreas tiene sus propias pruebas. Entonces, por ejemplo, estas son las pruebas de criptografía, y cada una tiene su liga para una descripción detallada de qué aplica, qué significa esta prueba. Autenticación, igual tiene sus pruebas. Red, ¿no? Pues cada una de las áreas tiene su segmento, y cada una de estas pruebas tiene su detalle técnico de cómo la podemos ejecutar. E igual, al final de cuentas, podemos igual aquí aplicar si nuestro análisis de nuestra aplicación falló o no aplica, ¿no? Entonces igual podemos aquí ir calificando cuál fue el resultado de la prueba que hicimos, y ir evaluando nuestra aplicación para tener un reporte de cómo fue la revisión de nuestra aplicación, ¿vale? Ahora aquí hay una pregunta, dice: ¿es suficiente hacer pruebas de seguridad al finalizar el desarrollo? Claro, o sea, antes de liberar, bueno, realmente la recomendación sería que antes de que ustedes liberaran una aplicación, o sea, antes de que la mandaran la subieran a alguna tienda, pues hicieran un análisis de seguridad de su aplicación.
Eso sería lo ideal. Ahora, en la liberación inicial, o sea, la primera vez que vayan a liberar su aplicación, la recomendación sería que ejecutaran, además de un análisis dinámico y estático, también ejecutaran una prueba de penetración. La prueba de penetración pues los lleva, digamos, un poco más allá el análisis, ya lo ejecuta un experto en seguridad, ¿no? un hacker ético, y les puede dar visibilidad si hay algo que no están viendo o algo que no analizaron al momento de diseñar o de programar su aplicación, ¿no? Fue algo que a lo mejor no sale en una prueba estática o dinámica, que son pruebas automáticas, y a lo mejor no sale ahí, pero bueno, ya un hacker ético podría encontrar. Entonces la recomendación sería que en su liberación inicial hicieran un análisis dinámico, un análisis estático y hicieran también una prueba de penetración, ¿ok? Y después a lo mejor en liberaciones, cada que a lo mejor liberaran, la recomendación es que cada que liberaran algo, hicieran un cambio, pues hicieran al menos un análisis SAS y DAS, ¿no? Y una prueba de penetración al menos la hicieran pues una vez al año, ¿no? La primera vez que vayan a liberar, hagan un análisis de una prueba de penetración y después a lo mejor cada año hagan una prueba de penetración, ¿vale? Esa sería la recomendación de manera general. Ahora bien, entonces, digo, para cerrar el tema de OWASP y del top 10 de pruebas para mobile, hay toda una área dentro de OWASP para el tema de seguridad de aplicaciones móviles. Dentro de ellas está este estándar de verificación de seguridad para aplicaciones móviles. También hay una guía para hacer para ejecutar las pruebas de seguridad, ¿no? Que también la pueden checar. También está hoja de Excel que les acabo de mencionar, donde ustedes pueden dar seguimiento a las pruebas que tienen que ejecutar, y trae una guía de qué significa cada una de las pruebas que ahí se indica para que su área técnica las pueda ejecutar. Y bueno, existe el Mobile Top 10, ¿no? Que son digamos, el resumen de todas las áreas o los controles que tenemos que cuidar para liberar una aplicación segura. Entonces, la verdad es que hay muchísima información en OWASP referente a Mobile Top 10, y los invito a que vayan a su portal y que revisen la información que existe ahí. Aquí les estoy dando alguna de la información que viene ahí, pero bueno, si tienen más detalle, podrían ir ahí y revisar todo lo que tienen ahí, ¿no? También, por ejemplo, se me pasaba, pero hay igual, hay plataformas de entrenamiento, o sea, ustedes pueden instalar aplicaciones que les va a permitir, por ejemplo, que sus programadores se entrenen, ¿no? Haciendo retos, ¿no? O sea, les dan retos donde les dicen, oye, a ver, descarga esta aplicación que tiene vulnerabilidades e identifica dónde está esta vulnerabilidad, ¿no? Entonces, hay herramientas que les va a permitir entrenar a sus colaboradores y que puedan tener retos para identificar vulnerabilidades en aplicaciones, que después les va a permitir pues que no caigan que no hagan esos mismos errores cuando ellos estén programando, ¿no? Entonces, la verdad es que hay muchas cosas en OWASP que pueden revisar y analizar para mejorar la seguridad de sus aplicaciones móviles. Ahora, antes de terminar, vamos a ver una demostración de una herramienta que les puede ayudar para hacer pruebas de seguridad de aplicaciones móviles. Esta herramienta se llama AppKnox, ¿no? El fabricante que al inicio les comenté que hizo el estudio de las 50 aplicaciones fintech de Estados Unidos. Entonces, esta es una herramienta que se llama AppKnox, y es una herramienta que les permite hacer pruebas de seguridad estáticas, ¿no? Lo que se llaman SAS, lo que es el SAS. Después a la pieza le hace un análisis dinámico. Ahorita vamos a ver cómo hace ese análisis dinámico. Y después, cuando hace el análisis dinámico, obtiene todas las APIs que está consumiendo la aplicación. Entonces saca un registro de las APIs o los endpoints que consume la aplicación, y a partir de ahí podemos elegir hacer un análisis igual de seguridad a las APIs, buscando si esos endpoints pues, son susceptibles a los ataques estándares, ¿no? O sea, SQL injection, ejecución de código remoto y demás, ¿no? Entonces también hace un análisis de los endpoints, y finalmente tienen como opción hacer igual una prueba de penetración, o sea, pedirle a hacker ético que haga un análisis a su aplicación en busca de vulnerabilidades. Y después vamos a ver otros dos componentes que también permite hacer la aplicación. Uno es una prueba, un análisis de
Software Bill of Materials, ¿no? Que es los componentes de terceros que existen en mi aplicación. Entonces igual vamos a ver cómo AppKnox hace este análisis y nos da qué componentes de terceros usa la aplicación y si estos componentes tienen vulnerabilidades, ¿ok? Y también vamos a mostrar un módulo que tiene AppKnox donde hace un monitoreo de nuestra aplicación en las tiendas, ¿no? Y nos puede indicar si la aplicación que está publicada en la tienda ha sido analizada por AppKnox o no ha sido analizada, para que nosotros tengamos visibilidad de si, pues a final de cuentas, pues la aplicación que tenemos publicada pues es segura o no es segura, ¿ok? Entonces vamos a empezar a ver ese demo, ¿ok? So this is how the platform looks like. So once you log in, you will be able to Bien. Bien, entonces, como podemos ver, aquí lo primero que vamos a hacer es cargar nuestra aplicación. Pues en este caso cargamos un APK, ¿ok? En el momento que cargamos la aplicación, en ese momento automáticamente la herramienta va a empezar a ejecutar el análisis estático, ¿no? Entonces simplemente cargamos nuestra pieza, que es la misma que subimos a las tiendas, ¿no? Agarramos la pieza que vamos a subir a nuestra tienda y la subimos aquí a la plataforma de AppKnox, y en ese momento automáticamente la herramienta empieza a ejecutar el análisis estático. El análisis estático realmente lleva poco tiempo de ejecutarse, o sea, en menos de 5 minutos ya está ejecutado y este es el resultado del análisis estático. Aquí podemos ver, ya está el resultado, o sea, ya dice que terminó el análisis estático y dice que está pendiente pues, el análisis dinámico y el análisis de API. En la primera parte de la pantalla podemos ver ya el resultado de las pruebas que se ejecutaron, podemos ver un resumen de pues, cuántas vulnerabilidades se encontraron críticas, cuántas altas, ¿no? Y bueno, las otras clasificaciones. Y ya en la parte de abajo podemos ver pues, el detalle de cada una de las vulnerabilidades que se encontraron. Ahora, el segundo paso es lanzar un análisis dinámico. En este caso, para el análisis dinámico, lo que va a hacer la herramienta es la aplicación que mandamos la va a instalar en un dispositivo virtual, o sea, la va a instalar en un emulador. Nosotros tenemos que seleccionar qué tipo de dispositivo vamos a utilizar, ya sea un dispositivo móvil o una tablet, y qué versión del dispositivo vamos a utilizar. Y igual tenemos que seleccionar si queremos que haya una captura de las APIs, ¿ok? Entonces, bueno, aquí viene la pantalla donde seleccionamos eso. Igual nos indica qué versión de nuestra aplicación es la que requerimos, y en este momento, cuando le damos Start Dynamic Analysis, vamos a ver que la plataforma va a lanzar un emulador. Entonces del lado derecho podemos ver que está iniciando a ejecutarse un emulador, y en este emulador vamos a ver que va a empezar a trabajar o operar nuestra aplicación, ¿ok? Entonces vamos a esperar a que inicie el emulador y vamos a ver cómo se levanta nuestra aplicación en el emulador, y una vez que está levantada, lo que vamos a hacer es empezar a utilizar nuestra aplicación. Entonces, por ejemplo, si ustedes instalaran o probaran su aplicación en este emulador, usted lo que tendría que hacer es empezar a utilizar su aplicación como lo haría un usuario final, pero esto a través del browser, ¿no? Entonces, si hay una autenticación, tendríamos que darle aquí, tendríamos que dar los usuarios, las credenciales que utiliza la aplicación, y después, una vez autenticados, pues empezar a navegar en la aplicación, ¿vale? Entonces, bueno, ya vemos que levantó la aplicación en el emulador, y lo que sigue, como les comentaba, es empezar a utilizar la aplicación. Entonces empezamos a hacer clics en las opciones que tiene nuestra aplicación, y al momento que estamos haciendo interactuando con la aplicación, perdón, lo que va a estar haciendo la plataforma es, va a estar colectando, va a estar monitoreando qué es lo que hace la aplicación, y a través de esta interacción, va a colectar todos los endpoints que está utilizando la aplicación, es una de las cosas, y otro, pues va a estar identificando
por ejemplo, si está almacenando, qué datos está almacenando la aplicación, dónde los está almacenando, y a partir de ahí igual va a generar otras vulnerabilidades, ¿vale? Entonces, si vemos el listado de vulnerabilidades, vamos a ver que ya cambió y vamos a poder ver que hay vulnerabilidades definidas o que se obtuvieron en un análisis estático y otras que se obtuvieron del análisis dinámico, ¿no? Entonces vamos a poder ver que en qué análisis se obtuvieron las vulnerabilidades, o incluso vamos a poder ver que algunas se obtuvieron de los dos análisis, ¿no? Aquí podemos ver las APIs que se obtuvieron de cuando se colectó o cuando se monitoreó el uso de la aplicación. En este caso hubo 4 APIs que se identificaron y podemos pedir que se haga un análisis o que se hagan ya pruebas de seguridad a estos endpoints que se identificaron. Entonces podemos ver que algunos llamados fueron de tipo GET, otros de tipo POST, ¿sí? Entonces al final podemos solicitar que se haga un análisis de estas APIs, y también podemos establecer filtros. O sea, podemos decir, oye, no quiero que me analices las APIs, no sé, que vayan, por ejemplo, al dominio, no sé, por ejemplo, de Google, ¿no? Si estoy consumiendo servicios de Google, pues no quiero escanear esos, entonces esos los bloqueo. Entonces ahí a esos servicios no lanzo las pruebas de seguridad, y solo quiero que analices a lo mejor los endpoints que son de mi organización, ¿no? Entonces, bueno, aquí al final ya inició el análisis estático, y igual vamos a poder ver en la lista de vulnerabilidades, pues aquellas que se generaron por un análisis estático, aquellas que se generaron por un análisis dinámico, y aquellas que se generaron de la prueba de los endpoints, ¿ok? Bien. Entonces, como veo aquí, nada más vamos a seleccionar uno de los endpoints, y es el que se va a analizar, ¿vale? Y bueno, finalmente, como les comentaba, tenemos la opción de solicitar un análisis, una prueba de penetración, ¿sí? Bien, antes de ver lo de la prueba de penetración, vamos a ver en la demo cómo se muestra el detalle de las vulnerabilidades. El detalle de las vulnerabilidades va a traer, digamos, un valor, ¿no? Un CVSS, el valor del CVSS, ¿no? Que por ejemplo en este caso es 9.1, y va a traer igual cuál es digamos, la descripción o la explicación de dónde se encontró esta vulnerabilidad. En este caso, por ejemplo, ahí nos está identificando cuál es el atributo que está generando el alertamiento, y abajo viene cuál es la solución que cumple con o digamos que soluciona el problema, ¿no? O sea, la solución compliant. Ahí viene cómo se debería de codificar, y abajo viene la codificación que no cumple o que hace que se genere el alertamiento, ¿no? Entonces, también esto es muy importante porque esto permite a nuestros programadores, bueno, esto permite que si se lo compartimos a nuestros programadores, pues tengan herramientas para identificar qué es lo que hay que corregir, y tengan también la manera de cómo la deben de corregir, ¿ok? Entonces, bueno, eso es lo que viene en esta parte, y cada una de las vulnerabilidades que encontramos trae este detalle, ¿ok? Como les comentaba, después de este análisis y revisado de cada una de estas vulnerabilidades, también podemos solicitar una prueba de penetración. Cuando solicitamos la prueba de penetración, podemos establecer, por ejemplo, si requerimos algún mecanismo seguro para hacer la prueba, ¿no? O sea, a lo mejor si requerimos una VPN, una prueba, una manera segura de comunicarnos, ¿no? Porque a lo mejor hay servicios que son privados. Bueno, ahí podemos establecer esas reglas, y bueno, ahorita lo vamos a ver en el video que estamos mostrando. Aquí, como podemos ver, todavía hay unas vulnerabilidades que aparecen que se ubicaron en un análisis dinámico, otras en el análisis estático, es lo que les comentaba. Aquí podemos ver igual cómo se generan los reportes. La herramienta te puede generar un reporte en PDF, y puede generar también reportes en hojas de Excel o CSV. El reporte de PDF igual puede llevar protección de contraseña, de manera que solamente las personas indicadas puedan leer el reporte. Por ejemplo, aquí vamos a ver el reporte
de Excel, y el reporte de Excel trae pues todas las vulnerabilidades que se encontraron, trae cuál es digamos, trae un resumen y después trae el detalle, ¿no? O sea, cuál es la vulnerabilidad, bueno, en este caso se muestra desde la información del proyecto, o sea, cuál es el proyecto, cuál es la pieza que estamos analizando, cuál es el caso de uso, y igual viene dónde se encontró la vulnerabilidad y qué tipo de análisis fue el que se hizo, cuál es el score de esa vulnerabilidad, cuál es el código que no está cumpliendo, ¿no? con la prueba, y cuál es el código que soluciona la vulnerabilidad. Entonces, este código podríamos entregarlo a nuestros programadores y de esta manera ellos tendrían una herramienta para poder corregir la vulnerabilidad. Bueno, esto es lo que les comentaba hace rato. Al final podemos solicitar una prueba manual, ¿no? Una prueba manual ya la ejecutaría un hacker ético. Entonces aquí es la manera en que nosotros podemos solicitar esa prueba. Entonces igual podemos establecer si nuestra aplicación ya está en producción, si está en pruebas, ¿no? También para que el pentest tenga esa referencia. Nada más comentarles, o sea, hay dos maneras de licenciar esta herramienta. O sea, una puede ser que ustedes digan, no, yo nada más quiero la prueba dinámica y estática y la prueba de APIs. Entonces nada más adquieren ese licenciamiento, y la otra es, no, me interesa que hagan la prueba estática, dinámica, la de API y también la prueba de penetración, ¿no? Entonces, en ese caso pues, tendrán la posibilidad de solicitar la prueba manual, ¿vale? Entonces, bueno. Ahora bien, vamos a ver el detalle del monitoreo de las tiendas. Como les comentaba, hay la posibilidad de que ustedes adquieran este licenciamiento. Es un licenciamiento aparte del que hace rato les comentaba, de las pruebas estáticas, dinámicas y de la prueba de penetración. Este es un licenciamiento que les permite monitorear las tiendas y monitorear su aplicación, de manera que les puede decir si la versión que está en línea, la versión que está en la tienda, pues es la versión que ustedes escanearon o es una versión que ustedes no están escaneando, y les da la visibilidad de saber pues, qué tan segura está su aplicación en línea, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos ver que hay una versión, la última versión que se escaneó, pues no es la misma versión que está en línea ya en producción, ¿no? Y finalmente aquí vamos a ver el tema de la lista de componentes que usa nuestra aplicación, que son de terceros, y si esos componentes que son de terceros pues tienen vulnerabilidades o no tienen vulnerabilidades, ¿no? A eso le llamamos Software Bureau Materials, ese es el concepto, y AppNox también soporta este tipo de reportes. Pues aquí podemos ver en la aplicación pues cuáles son las bibliotecas de terceros que está utilizando la aplicación, y si estas bibliotecas tienen vulnerabilidades, ¿ok? Entonces podemos ver igual la última versión que existe de esa biblioteca y compararla con la versión que estamos usando en nuestra aplicación. Y si tiene vulnerabilidades, también podemos ver el detalle de las vulnerabilidades que tiene la versión que estamos usando. Entonces, esto va referente, por ejemplo, a todo lo que vimos del control M2, referente a la cadena de suministro. Esta es una manera de cuidar que las bibliotecas que están utilizando nuestra aplicación pues no esté libre de vulnerabilidades, o identificar si hay una biblioteca, un código pues que no debería de estar utilizando y no debería traer nuestra aplicación, ¿okay? Entonces también esta es una protección contra de la cadena de suministro, ¿vale? Entonces bien, bueno, pues ese era el demo eso es lo que les quería comentar o mostrar acerca de la plataforma AppNox. Entonces, nada más para resumir todo lo que vimos el día de hoy y ya pasar al cierre, es importante que cuidemos nuestras aplicaciones y hagamos un análisis exhaustivo de las aplicaciones para identificar vulnerabilidades. Como vimos al inicio, la mayoría de las aplicaciones que están ahorita en producción, por ejemplo de las aplicaciones fintech, la mayoría tienen vulnerabilidades, o sea el 90% tiene una vulnerabilidad mayor de un riesgo, clasificada con un riesgo mayor a 7, entonces prácticamente todas las aplicaciones que están en el mercado tienen vulnerabilidades, y es importante que cuidemos cómo estamos desarrollando nuestras aplicaciones, ¿okay?
Y bueno, una herramienta muy importante e interesante que podemos tener y seguir para cuidar la seguridad de nuestras aplicaciones, pues es el tema de OWASP y en específico el proyecto de seguridad de aplicaciones móviles, que tiene herramientas importantes que podemos utilizar para tener claro qué pruebas tenemos que ejecutar en nuestras aplicaciones y cuáles son los controles principales que tenemos que hacer, ¿no? Pues aquí yo lo que les recomendaría es que vayan a OWASP y que revisen el proyecto de seguridad de aplicaciones móviles, y ahí encontrarán la información que ahorita les proporcioné y pues mucha más información, ¿ok? Y bueno, también ya para concluir, pues hay herramientas, ¿no? Ahorita vimos una que se llama Knox, pero hay esta herramienta y muchas más que les va a permitir hacer estas pruebas y tener visibilidad de si su aplicación está fallando en alguno de los controles que ahorita mencioné de OWASP Top 10, ¿no? Pues también es importante, y yo también les recomendaría pues que evaluaran alguna tecnología que les va a permitir hacer este tipo de pruebas pues más fácilmente y tener visibilidad clara de pues, cómo está la seguridad de sus aplicaciones, ¿okay? Y bueno, ya para concluir esta Cyber Talk, creo que no hay dudas o no hay otras preguntas. Bueno, creo que otra pregunta aquí: ¿cuáles serían las acciones mínimas de seguridad si el negocio es pequeño? Bueno, si su negocio es pequeño, la mayoría de las, yo creo que la mayoría de las aplicaciones o de las empresas que inician con una aplicación pues no tienen mucho presupuesto para ver el tema de seguridad, ¿no? Creo que esa es una generalidad. Y aquí que como mínimo pues ejecutaran un análisis SaaS y un DAS, ¿no? Eso sería, creo que lo mínimo recomendable que yo sugeriría, y que si pueden pues opten por un análisis, por una prueba de penetración, ¿no? Eso sería lo mínimo que yo sugeriría, y que al menos, bueno, si no tienen el presupuesto para estar ejecutando pruebas cada que hagan una liberación, pues que al menos hagan este análisis de estático, dinámico y una prueba de penetración al menos cada año, ¿no? Para que ustedes puedan ir monitoreando y puedan viendo si su aplicación es segura o no es segura, ¿no? Entonces creo que lo mínimo sería eso, ¿vale? Bueno, ya para concluir, pues presento a M3 Security, nuestra empresa. Pues M3 Security es una empresa mexicana que tiene más de 15 años de experiencia, 15 años en el mercado. Hemos trabajado con diferentes empresas en Latinoamérica, principalmente trabajamos con empresas del sector financiero, pero también tenemos proyectos con empresas de telecomunicaciones y de gobierno. Y bueno, aquí pueden ver algunos de los clientes con los que actualmente trabajamos. Tenemos alianzas con los principales fabricantes del mercado. Y tenemos gente certificada en sus tecnologías. En total tenemos alrededor de 25 certificaciones con diferentes fabricantes. Pero bueno, aquí pueden ver algunos de los clientes con los que actualmente estamos trabajando o hemos trabajado. Y bueno, ya para concluir la charla, los invitaría a que ustedes reflexionaran de cómo está la seguridad de sus aplicaciones y si están trabajando de manera adecuada, de manera preventiva sobre todo, ¿no? O sea, si están previendo qué podría pasar si un atacante, pues si su empresa se pusiera en la mira de un atacante, ¿no? Como les comentaba, al final nuestras aplicaciones móviles están públicas y cualquiera puede empezar a analizarlas, empezar a investigarlas y empezar a buscar y encontrar una vulnerabilidad por donde atacarlos, ¿no? Entonces, ahí los invito a reflexionar qué tan seguros están sus aplicaciones móviles y si están actuando de manera preventiva o reactiva, y también que se cuestionen cuál sería el costo de no identificar una vulnerabilidad que pueda existir en sus aplicaciones y esperar a que la vulnerabilidad sea encontrada pues, por un agente malicioso, ¿no? Realmente, como siempre lo comentamos aquí, pues vale, a veces se considera que es caro invertir en seguridad de aplicaciones o en cualquier tema de ciberseguridad, pero créanme que es mucho más caro y más costoso el ser víctima de un ciberataque y tener que atender y responder ya un hackeo, ¿no? Entonces, bueno,
como siempre, la recomendación va a ser prevenir que ya responder ante ya un incidente de seguridad. Y bueno, la oferta de esta semana que tenemos para ustedes es en la que en la adquisición de un modelado de amenazas van a recibir ustedes una prueba SaaS o DaaS totalmente gratuita de una aplicación móvil y de una aplicación web. ¿Qué es lo que vemos en un modelado de amenazas? Para nosotros un modelado de amenazas es un análisis fundamental que toda aplicación tiene que tener. En este modelado de amenazas van ustedes a identificar cuáles son las amenazas que existen para cada uno de los componentes que forman su aplicación. De hecho, uno de los entregables de este modelo de amenazas es un diagrama que muestra todos los componentes que tiene su aplicación. Estamos hablando de servidores web, de firewall, de bases de datos, de servidores de aplicaciones, de proveedores de identidad. O sea, identificamos todos los componentes y también identificamos toda la información o todos los datos que de alguna manera interactúan con todos sus componentes. E identificamos dónde se almacenan, por dónde pasan, y de esta manera podemos identificar pues cuáles son los componentes más atractivos para un atacante y cuál es la probabilidad o cuáles son los datos que más probabilidad tienen de ser extraídos por un atacante, ¿no? Entonces son del tipo de cosas que ustedes obtienen en un modelado de amenazas, y esto, todo lo que les comento, pues a fin de cuentas les da una hoja de ruta y una prioridad sobre qué componentes son los que tienen que cuidar más y acciones muy precisas sobre lo que tienen que implementar o configurar para hacer su aplicación más segura, ¿okay? Entonces, bueno, la oferta de esta semana es que ustedes en la adquisición de un modelado de amenazas para una aplicación web o móvil, ustedes van a recibir una prueba SaaS o DaaS totalmente gratuita, ¿vale? Esta es la oferta de esta semana. Si tienen, si les interesa, ahí en el chat pueden ver las ligas que está mandando Tania, donde pueden tener un poco de más detalles sobre este servicio, ¿vale? Y bueno, muchas gracias por su participación en esta CyberTalk. Les recuerdo, la próxima semana vamos a estar hablando de historias de terror de ciberseguridad. Va a estar muy divertida la sesión. Y bueno, y la próxima semana, creo que ya en LinkedIn van a poder ver igual cuál va a ser la agenda para las próximas semanas, o sea, para todo lo que es noviembre y diciembre. Yo creo que ya esta semana va a estar disponible en LinkedIn todo el calendario, pero igual, si no, la próxima semana ya se los compartimos para que ustedes tengan ya claro cuáles son los temas que vamos a estar tratando todo noviembre y diciembre y puedan participar en los que les interesa, ¿vale? Y bueno, finalmente me despido invitándolos a hacer de la ciberseguridad la fortaleza de su negocio. Muchas gracias, que tengan muy buen día y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.